teórica, ¿verdad? Voy a proceder a grabar y les comparto pantalla entonces de la presentación que tenemos para el día de hoy. Bien, me confirma cuando ya lo puedan observar, por favor. Ya. Estamos listos. Gracias. Bien, entonces, matemática 5, clase número 4 para la sección A. Bien, hoy tenemos en la agenda las funciones logarítmicas, definición de la función logarítmica, equivalencias entre la expresión logarítmica y la expresión exponencial, el trazo de las gráficas de las funciones logarítmicas para que veamos su comportamiento, algunas propiedades de la función logarítmica y la identificación de logaritmos comunes y logaritmos naturales. Bien, vamos a empezar con dos videos. El primero que trata sobre los logaritmos, ¿verdad? Para entender qué es una función logarítmica, pues vamos a empezar viendo qué es un logaritmo, ¿verdad? Para refrescar el conocimiento. Y luego un video que trata acerca de la aplicación, un poco de historia, ¿verdad? Acerca de los logaritmos para comprender mejor la funcionalidad de estos. Entonces, comparto el primer video. Siempre les voy a pedir que mantengan ahí el control del micrófono para que no haya ninguna interrupción, ¿verdad? Si ustedes desean participar, igualmente pueden habilitarlo y hablar, ¿verdad? No hay ningún problema. Bien. Ale presenta Condimentos de la Huerta. Los sabores de mi tierra, los de la naturaleza. Bien, ahí les presento el video entonces. ¿Qué tal, amigos? Espero que estén bien. Bienvenidos al curso de logaritmos y ahora veremos qué es el logaritmo. Y para esto vamos a empezar con el concepto básico. Primero que todo, vamos a practicar con este ejercicio. Primero, ¿cómo se lee esto? Esto se lee logaritmo en base 2 de 8. ¿Por qué se lee logaritmo en base 2 de 8? Y bueno, aquí me faltó escribir igual porque hay que encontrar el resultado. Para el logaritmo lo único que tenemos que mentalizarnos es que por eso se lee logaritmo en base 2 de 8. Lo que tenemos que mentalizarnos es, la base es el 2 y la pregunta sería, ¿cuál sería el exponente del 2 para que el resultado de la potencia sea 8? O sea, vamos a escribir esto de otra forma. Base 2, la pregunta es, ¿cuál es el exponente para que el resultado sea 8? Entonces, para esto, para recordar o para resolver los logaritmos, tenemos que recordar la potenciación. Entonces, tenemos que buscar un numerito que coloquemos acá para que esto nos dé 8. Recordemos la potenciación. Como aquí esta es la base, voy a recordarles que, por ejemplo, 2 elevado a la 1, eso es 2. 2 elevado al cuadrado sería 2 por 2, que eso es 4. Aquí se puede escribir el punto o la X, ¿sí? Son dos símbolos para multiplicación, ¿no? 2 a la 3, ¿qué sería? Sería 2 por 2 por 2. Recordemos que el exponente quiere decir cuántas veces multiplicamos la base. 2 a la 3 es 2 por 2 por 2, o sea, 2 por 2, 4 por 2, 8. Y así puedo seguir, por ejemplo, 2 a la 4 sería 2 por 2 por 2 por 2. ¿Cuántas veces tengo que colocar el 2? 4 veces. Pero miren que aquí ya encontramos la respuesta. ¿Cuál debe ser el exponente para que me dé 8? ¿En cuál de estos me dio 8? Aquí. O sea, ¿cuál tenía que ser el exponente del número 3? O sea, el resultado de este logaritmo es el número 3. ¿Sí? Nosotros vemos esto, pero en la mente tenemos que imaginarnos esto. Sí, entonces en la mente tenemos que
imaginarnos que vamos a buscar el exponente del numerito que está acá. Ahora vamos a hacer unos ejercicios de práctica. Y vamos a hacer estos dos ejercicios de práctica para luego pasar a otra partecita del concepto de logaritmo, ¿sí? Que es muy importante. Aquí, logaritmo en base 5 de 25. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que poner en nuestra mente para resolver esto? Lo que tenemos que hacer en nuestra mente es, ¿cuál es el exponente del 5 para que el resultado sea 25? Lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a multiplicar el 5 tantas veces hasta que me dé 25. Entonces, 5 por 5, 25. Ya me dio. ¿Cuál sería el exponente? Sería el número 2. O sea, el logaritmo en base 5 de 25 es 2. El exponente del 5 es el 2. ¿Sí? Ahora acá, ¿cuál tiene que ser el exponente del 3 para que me dé 81? Ya no lo voy a colocar de esta forma, sino de una vez lo voy a resolver. Entonces empiezo a multiplicar el 3 porque esta va a ser la base. 3 por 3, 9, todavía no me da 81. Entonces vuelvo a multiplicar por 3, 27, todavía no me ha dado. Y por 3, 81. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Multiplicar 3 por 3 por 3 por 3 para que me diera 81. O sea, esto es 3 elevado a la 4. ¿Cuál era el resultado? El exponente tenía que ser el número 4. Ahora vamos a ver otra cosita. ¿Qué es esta? Así como en la potencia, así como en la multiplicación, como en la suma. Y aquí hay numeritos que no se escriben. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos raíz cuadrada de 9. ¿Sí? Cuando aquí no hay ningún número, ya se sabe que es ¿cuál número? El número 2. Asimismo sucede en los logaritmos. El número que a veces no se escribe es el 10. O sea, siempre que ustedes vean algo como esto, ¿sí? Que no dice ninguna base, eso lo que quiere decir es que la base es el número 10. O sea, aquí dice logaritmo en base 10 de 100. ¿Cuál es el resultado? Simplemente el 10, ¿cuántas veces tenemos que multiplicarlo para que nos dé 100? 10 por 10, 100. ¿Cuál es el exponente? El número 2. Si nosotros vemos un ejercicio como este, esto se lee igual, logaritmo en base 10 de 100. Entonces, vuelvo a decirles, cuando no encuentren en el logaritmo un número acá, es porque ya se sabe que va el número 10. O sea que aquí el resultado también es el número 2. Entonces, de esta misma manera, ¿cómo se resolvería este ejercicio? ¿Esto cómo se lee? Logaritmo, como no hay número, logaritmo en base 10 de 10.000. Entonces, en la mente, ¿cuál será el espacio para que se dé 10.000? ¿No? Primero que todo sería 10 por 10, hasta aquí sería 100. No hemos llegado a 10.000, por 10, 1.000 y por 10, 10.000. ¿Cuántas veces tuve que multiplicar el 10 para que me diera 10.000? Lo tuve que multiplicar 4 veces, o sea, el logaritmo en base 10 de 10.000 es 4. Como siempre, por último, les voy a dejar unos ejercicios para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Aquí les dejé 8 ejercicios de logaritmos, entonces ustedes lo que van a hacer es encontrar la respuesta. Ahí vamos a dejar el video, ¿verdad? Solo quería que observaran un poquito de retroalimentación acerca del logaritmo, ¿verdad? Y bueno, ahora vamos a ver un video explicativo sobre la, la aplicación o las aplicaciones que tienen los logaritmos. ¿Todavía sigues buscando ayuda en matemáticas en canales de YouTube? ¿Los videos del 2006 aún te ayudan? ¿Cansado de encontrar? En las escuelas secundarias de todo el mundo se explican los logaritmos. La palabra es ya complicadita, aunque chula. Pero después de pasar por la escuela, yo no sé si a la gente le queda claro para qué sirve esa cosa y por qué es tan importante. En realidad los logaritmos son más naturales de lo que parece y sí, efectivamente son muy importantes. Vamos a tratar de reconciliarnos con ellos. ¿Qué queda a mitad de camino entre el 100 y el 10.000? Mucha gente respondería que 1.000. Y otra gente puede que responda que 5.050. Y las dos respuestas tienen sentido. Una tiene sentido logarítmico, 1.000, y la otra sentido lineal, 5.050. Esta respuesta lineal es simplemente colocar el 100 y el 10.000 en la recta numérica y calcular el valor que está justo en medio de los dos. Pero quizá la más natural es 1.000, la respuesta logarítmica, porque en realidad entre un número con dos ceros después del
muchísimas veces. Es algo así como una estimación de los tamaños, de las cantidades, de las magnitudes, que sea manejable cuando tenemos magnitudes muy grandes o muy diferentes entre ellas. Es algo así como ser capaces de comparar cosas que difieren mucho entre ellas. Por ejemplo, cuando decimos que alguien tiene un sueldo de 5 cifras o de 7 cifras, o en un lenguaje más coloquial, que gana decenas de miles o que gana millones. Nos hacemos perfectamente a la idea de la comparación simplemente comparando los tamaños de esos números. Y eso es lo que hacen los logaritmos. Los usamos cuando calculamos el crecimiento del dinero en un banco con un interés, el número de casos de contagio de una enfermedad o incluso la magnitud de los terremotos. La famosa escala de Richter es logarítmica. Por decirlo así llanamente, en una escala lineal cada paso es una suma y en una escala logarítmica los pasos son multiplicaciones. ¿Cuántos pasos necesito para ir de 1 a 10.000? Pues 4 pasos, 4 multiplicaciones por 10. El primero me lleva de 1 a 10, el segundo de 10 a 100, multiplicando 100 por 10 llego a 1000 y multiplicando otra vez por 10 llego a 10.000. Esto es muy útil cuando manejamos números muy grandes. Digamos que los ponemos en escala humana. Matemáticamente, el logaritmo me dice cuántos pasos de tamaño 10 tengo que dar para alcanzar un tamaño de número determinado. ¿Cuántas veces tengo que multiplicar por 10? A 10, en este caso, le llamo base del logaritmo. Y digo, por ejemplo, que el logaritmo en base 10 de 10.000 es 4. Necesito 4 multiplicaciones por 10 para llegar de 1 a 10.000. En notación matemática se escribe algo así. Si te das cuenta, multiplicar 4 veces por el mismo número se llama elevar ese número a 4. O sea que 10.000 es 10 elevado a 4. Y si te das cuenta, esto se va pareciendo a cómo nos lo cuentan en la escuela. Efectivamente, que 10.000 sea 10 elevado a 4 es otra forma de decir que el logaritmo en base 10 de 10.000 es 4. Y eso, exactamente eso, es lo que nos decían en la escuela. 4 es el número al que hay que elevar 10 para obtener el 10.000. De hecho, en general, el logaritmo en base b de x es el número al que hay que elevar p para que dé t. O en nuestro lenguaje, ¿cuántas veces tengo que multiplicar por b para obtener x? ¿Cuántos pasos de esos tengo que dar para alcanzar x? Por eso, el logaritmo es algo así como la operación inversa de la exponencial, lo de elevar un número a otro. Y esto tiene una importancia enorme porque es una operación básica, a partir de la cual construimos muchas matemáticas. Las escalas logarítmicas son muy útiles cuando tenemos que expresar cantidades muy grandes, porque lo que ponemos en los ejes son los pasos. Fíjate, por ejemplo, esta es la gráfica del número de máquinas conectadas a Internet cada año entre 1981 y 2001. En 1981 había unos 300 y en 2001 unos 1.000 millones. El eje vertical es logarítmico, porque si fuera un eje lineal en el que de 1 a 2 midiera lo mismo que de 2 a 3, o que de 1001 a 1002, o de 1001 a 10.002, y así todo el tiempo, para pintar esta gráfica tendríamos que si cada espacio entre dos números consecutivos fuera un milímetro, para llegar a la línea de 1.000 millones necesitaríamos 1.000.000 de metros. Imposible. Sin embargo, 1.000 millones es el noveno paso multiplicando por 10 y podemos visualizar los datos perfectísimamente dejando un espacio de medio centímetro entre paso y paso en una escala logarítmica. Por supuesto, todo esto de los logaritmos lo podemos hacer tan general como queramos y podemos usar números reales con sus decimales y todo para definir logaritmos. Y esto abre todo un mundo de cálculo con logaritmos y exponentes, que es lo que aprendemos en la escuela. Aprendemos a manejar logaritmos de productos, de cocientes, etcétera, porque a la hora de hacer cálculos avanzados en muchas áreas, manejar con soltura el cálculo con logaritmos es muy ventajoso. Por ejemplo, una de las primeras fórmulas con logaritmos que aprendemos en la escuela es que el logaritmo base b de x por y es el logaritmo en base b de x más el logaritmo en base b de y. Y tiene todo el sentido, claro, porque si el logaritmo en base b de x mide cuántos pasos tengo que dar, cuántas multiplicaciones por b tengo que hacer para llegar a x, pues si doy esos pasos y luego doy los pasos necesarios para llegar ahí, al final estoy dando los pasos para llegar a x por y, porque estos pasos son multiplicaciones. Por ejemplo, 1.000.000 es 10.000 por 100. El logaritmo en base 10 de 10.000 es 4. 4 multiplicaciones por 100. Y el logaritmo en base 10 de 100 es 2. 2 multiplicaciones. Pues si lo sumo, obtengo el 6, que es el número de multiplicaciones, el número de pasos que tengo que dar para llegar a 1.000.000, que es igual a 10 elevado a 6. Podemos aprender mucho de la gráfica del logaritmo. Mirad, la gráfica de la función logaritmo en base b, que a cada punto x le asigna su logaritmo en base b, tiene esta pinta, por ejemplo, cuando b es 2, cuando es e o cuando es 3. Si te fijas, por la izquierda nunca llega a 0, porque no podemos conseguir el 0 multiplicando un número varias veces. Y tampoco tiene valores negativos, porque no podemos conseguir un número negativo multiplicando varias veces un número positivo. Bueno, hasta ahora hemos hablado casi todo el rato de logaritmos en base 10. El caso del logaritmo en base 10 es muy claro, porque esas multiplicaciones básicamente te dicen cuántos ceros tiene el resultado, o sea, cuántas cifras. Otros logaritmos muy usados son el de base 2, en que cada paso es multiplicar por 2, o sea, doblar una cierta cantidad, y el logaritmo en base e, que es muy loco, porque e es un número trascendente, con infinitas
puntos decimales y todo eso. Y lo loco del asunto es que a ese logaritmo se le llama logaritmo natural. ¿Qué tiene que ver eso con la naturaleza? Vamos a tratar de explicarlo un poco, pero cuidadito que vienen curvas. En realidad lo que queremos decir es que la base del logaritmo natural es el número e. Y esto es porque e es un número muy particular cuando lo multiplicamos por sí. Multiplicar e por sí mismo x veces es hacer e elevado a x, ¿no? Y si tomamos la función f de x es igual a e elevado a x, tenemos lo que se llama un crecimiento exponencial de base e. Otra cosa que sabemos es que la derivada de una función en un punto nos dice cuál es la tasa de crecimiento de la función en cada punto. Y resulta que la derivada de e elevado a x es ella misma. O sea que en cada punto la tasa de crecimiento coincide con el valor de la función. Y eso solo pasa con el crecimiento exponencial de base e. Esto nos dice que hay algo muy especial con la exponencial de base e y por tanto con su logaritmo. Si tenemos que buscar una función que coincida con su derivada y que el cero valga 1, entonces la única función posible es e elevado a x. Sí, está muy bien, genial. ¿Y eso qué tiene de natural? ¿Eso qué tiene que ver con la naturaleza? La naturaleza no sabe nada del número e y de sus infinitos decimales, por supuesto, pero sí de fenómenos cuya tasa de crecimiento o de crecimiento es exponencial y se relaciona con el número e. Un ejemplo es la desintegración atómica, que es exponencial, y gracias al número e nos permite tener pruebas como la del carbono 14 para datar cosas antiguas. Tiene también que ver el número e con intereses bancarios, con disposiciones de semillas y crecimiento de poblaciones. Sí que está presente en la naturaleza y mucho. Otras escalas logarítmicas muy usadas son la de Richter, que es una escala logarítmica en base 10, o sea que un terremoto de grado 6 es 10 veces más potente que uno de grado 5. De hecho, la potencia de un seísmo se calcula en base al logaritmo de las amplitudes de las ondas registradas en los sismógrafos. Otra escala logarítmica es la escala pH, de acidez de compuestos químicos. También es logarítmica la escala de medida de potencia sonora, los decibelios, que también usan logaritmos de base 10. Por cierto, parte de Pelio, y debe su nombre a Alexander Graham Bell, el que inventó el teléfono. Finalmente, una curiosidad sobre el número e. Si tomamos la gráfica de la función exponencial y la dibujamos en coordenadas polares, queda una espiral que se llama espiral logarítmica y tiene que seguro que te suena, porque aparece en muchos fenómenos naturales. Es la espiral más frecuente en la naturaleza, más que la arquimediana o la de Fibonacci. La has visto en montones de fotografías bien naturales. Efectivamente. Bien, vamos a dejar el video hasta acá. Y bueno, el objetivo de los videos era que comprendieran un poco lo que es el logaritmo principalmente y luego también un poco hablar de cómo se desarrolla y para qué se utiliza la función logarítmica. Entonces, bueno, con base en los videos, ahora les voy a compartir la presentación. Bien. Con base en los videos, entonces, ¿cómo podríamos nosotros definir de una forma sencilla, dadas las características que observamos de la función logarítmica? Y teniendo en cuenta también que tiene una relación con la función exponencial. ¿Cómo podríamos definirlo? ¿Alguna opinión? ¿No? Bien, por ejemplo, podríamos definir que la función logarítmica es la función inversa a la función exponencial. Ya vamos a hablar de algunas propiedades o características que tiene la función logarítmica más adelante, pero lo importante es eso, ¿verdad? Que es la función inversa a la función exponencial, que además de eso lo que busca, pues, es hallar un número, ¿verdad? En este caso, sin la función, pues hallar un número que sea el exponente de una base para que dé cierto resultado, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo. Bien. Luego también otra de las características que tiene la función logarítmica es que tiene que ser mayor a cero, o sea, tiene que ser positiva, ¿sí? En este caso la base debe ser positiva. Y también debería ser diferente de uno, ¿verdad? ¿Por qué tendría que ser diferente de uno? Porque, pues, en ese caso tendríamos que la respuesta siempre sería uno, porque cualquier número al que multipliquemos por, bueno, cualquier exponente que le pongamos como base uno siempre va a dar uno. Pero además de esto,
el valor de X no podría ser cualquier número, sino que tendría que ser estrictamente uno, ¿verdad? Porque no hay manera de que obtengamos un número diferente a uno si la base siempre es uno, ¿verdad? Al colocarle un exponente, no hay forma de que dé otro número distinto de uno, ¿sí? Entonces, por eso tiene que ser diferente de uno y mayor a cero, ¿de acuerdo? Así se define la función logarítmica. Y bueno, la función logarítmica lo único que hace es, a diferencia del logaritmo que se conoce comúnmente, ¿verdad? El logaritmo es esto, ¿verdad? Igual cierto resultado. La función logarítmica lo que hace es evaluar, ¿verdad? Algún número en función de la base, ¿sí? En función de cierta base, que como vimos puede ser 10, puede ser 2, ¿sí? Puede ser el número que nosotros querramos, ¿de acuerdo? Pero los más comunes son 2, 10 y el logaritmo natural, que después vamos a estar hablando un poco más acerca de él. Pero lo que hace es hacer es sustituir, digamos, este número y da cierto resultado en Y, ¿sí? Y el resultado precisamente es el exponente, ¿verdad? El exponente al que tenemos que elevar la base. Bien, entonces, ¿cuál es la equivalencia perdón, la equivalencia que tiene la expresión logarítmica y la expresión exponencial? Observen la imagen y vean cuáles son las similitudes y la relación que tiene la expresión logarítmica y la expresión exponencial. ¿Qué notan ustedes? De acuerdo a la imagen. Es bastante evidente allí. ¿Qué Están a la características inversa los observan? valores. ¿Sí? ¿Están a la inversa los valores? Sí, se podría decir que sí están a la inversa, ¿verdad? Algo característico es la base, ¿verdad? La forma exponencial, para que sea un exponente, pues debe tener una base y un exponente, ¿sí? Entonces el logaritmo, para que realmente sea la inversa de la exponencial, debe tener la misma base, ¿sí? Esta base es A y este es logaritmo de base A, ¿sí? Además de eso, si se dan cuenta, el resultado del logaritmo es precisamente el exponente al que está elevado y, ¿sí? Esa es otra característica interesante y que precisamente está dada por operaciones inversas, ¿sí? Bien, y luego el logaritmo con base en cierto número de otro número es precisamente el resultado de hacer la potencia o realizar la potencia entre A y Y, ¿verdad? O sea, A como base y Y como exponente. Esto lo vamos a ver un poco mejor en lo siguiente, en la gráfica. Les voy a dejar de compartir esta parte y les voy a compartir nuestro documento en Word para que veamos nosotros cómo establecer la gráfica. Entonces, perdón. Bien, entonces, acá, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer, vamos a obtener valores para luego trazar la gráfica. Entonces, lo que vamos a hacer primero es hacer una tabla. ¿Sí? Aquí vamos a tener la función, los valores en X y los valores en Y. Entonces, la función, vamos a probar con la función del logaritmo de base 2. ¿Sí? Entonces, tenemos lo siguiente.
Tendríamos la función logaritmo de base 2, en este caso de x, ¿verdad? De x igual, perdón, aquí es, como es una función, ¿verdad? F de x igual. F de x es y, ¿verdad? ¿Sí? F de x es y. ¿Sí? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a obtener primero, al contrario del exponencial, ¿verdad? Que pues se encontraba primero la x o le asignábamos un valor a x para obtener un valor en y. Aquí vamos a asignarle un valor a y para poder obtener x. Y ustedes van a darse cuenta por qué, ¿sí? Pues, por ejemplo, yo voy a aquí, por ejemplo, tengo que probar con X y aquí tendría que probar con Y, ¿sí? Entonces, aquí voy a copiar la función. Lo voy a hacer con 5 números. En este caso, no puedo usar valores negativos de X, pero sí puedo usar valores negativos de Y. O sea, como resultado sí me pueden dar valores negativos en Y, ¿sí? Entonces, aquí voy a utilizar el 2, el 1, el 0, menos 1 y el menos 2, ¿sí? Entonces, ya tengo mis valores en Y, ¿de acuerdo? Ah, perdón, perdón. Vamos a hacerlo en orden. Entonces, por ejemplo, ¿qué valores en Y? Perdón. Este es el logaritmo de base 2, ¿sí? Entonces, Y me indica el número al que tengo que elevar la base. En este caso ya sé que es de base 2, ¿sí? Y entonces lo elevo al cuadrado para obtener cierto número, ¿sí? Perdón. Ese número que obtengo tendría que ser X, ¿verdad? Entonces, 2 a la 2, ¿cuánto es? O 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4. 4. 4, ¿verdad? 4. Entonces, lo que hacemos es decir que f de 4 es igual al logaritmo de base 2 de 4, ¿verdad? Es decir, sustituimos las x acá también, ¿sí? Entonces, al contrario de la función exponencial, donde sustituíamos la x, ¿verdad? Para obtener un resultado en y, aquí sustituimos la y o le damos un valor a y para obtener el resultado de la x. Acá, por ejemplo, lo voy a hacer con el 1, ¿sí? Entonces, repito el procedimiento. 2, ¿verdad? Elevado aquí a la 1 me daría como resultado 2, ¿verdad? Bien. Ahora 0. ¿Sí? Siempre tomen en cuenta que yo lo que estoy haciendo es utilizar la base 2, ¿sí? La base 2. O sea, que sería f de 2, logaritmo de 2. Aquí sería 2 a la 0. 2 a la 0 es 1. Sería 0 y el logaritmo de 2, de base 2, de 0. Bien. Perdón, perdón. Aquí de 1. ¿Sí? Porque es la x. De 1. Bien. Luego, lo mismo, ¿verdad? Aquí voy a probar con números negativos.
¿sí? Menos 1. Recuerden que las X no pueden ser negativas, pero las Y sí pueden ser negativas. ¿De acuerdo? Entonces, 2 a la menos 1. ¿Cuánto es 2 a la menos 1? ¿Se recuerdan? ¿Un medio? Un medio, correcto. Un medio. Muy bien. Bien, entonces aquí sería f de un medio. Y aquí también un medio. Luego voy a colocar en la y menos 2. Y aquí vuelvo a repetir el procedimiento, ¿verdad? De hecho, lo voy a hacer así. 2 a la menos 2, ¿cuánto es? Un cuarto. Un cuarto, muy bien. Un cuarto. Excelente. Entonces voy a copiar esto. Lo voy a pegar acá. Digamos f de un cuarto. Y f de un cuarto. Bien, entonces ahora ya tenemos los valores en x y los valores en y. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, con estos valores voy a construir, primero voy a colocar los puntos y luego construyo la gráfica, ¿de acuerdo? Entonces me voy a ir a GeoGebra para que ustedes puedan Disculpe, observar cómo quedaría disculpe, entonces la gráfica, ¿sí? eh, cómo salió el un cuarto? Disculpe, o cómo se opera. Ah, les voy a compartir pantalla de nuevo. Entonces, el un cuarto, ¿verdad? Tenemos que y es menos 2, ¿verdad? Y tenemos que hacerlo en función del logaritmo de base 2. Entonces tomamos la base, que es 2, y la elevamos al exponente menos 2, ¿sí? Entonces recordemos que para hacer esto tenemos lo siguiente, ¿verdad? Si quieren lo coloco por acá. Tenemos 1 sobre, para convertir exponentes negativos a positivos, en fracción colocamos 1 sobre 2 al cuadrado, ¿verdad? Pero 2 al cuadrado es 4. Entonces nos resulta 1 sobre 4, ¿verdad? O sea, un cuarto. De ahí sale el un cuarto. ¿Sí? ¿Sí? No sé si queda claro. Sí, gracias, Lick, gracias. Muy bien. Bien, ahora les voy a compartir en GeoGebra y lo que vamos a hacer es ir colocando los puntos. Espero que estén tomando nota o que estén tomando screenshot de lo que estamos haciendo. Sí, entonces, el primer punto quedaría en la posición 4,2, ¿verdad? 4 en X, 2 en Y. Entonces recuerden que para crear un punto en GeoGebra, lo único que tengo que hacer es en la entrada, en esta parte, ¿verdad? En la entrada coloco un paréntesis. Automáticamente se abre el paréntesis y se cierra, digamos. Me queda espacio para escribir en medio y coloco 4,2, posición en X y posición en Y. Le doy Enter, ya creé mi primer punto. Vamos con el siguiente. El siguiente sería 2,1. De igual manera, abro paréntesis, 2,1. El siguiente sería en la posición 1,0, ¿verdad? Entonces, perdón, abro paréntesis, 1,0. Le doy Enter y automáticamente ya le pone un nombre al punto, ¿verdad? El siguiente punto sería un medio. Recordemos que para el un medio se escribe el 1, que es el numerador, luego diagonal, automáticamente me aparece en forma de fracción y escribo el denominador, coma,
Aquí sería menos 1, de verdad, que es en Y. Menos 1. Bien, el siguiente número sería, perdón, el siguiente punto sería, abrir paréntesis, un cuarto, coma, menos 2, ¿sí? Bien, ahí tengo entonces los puntos, ¿verdad? De la gráfica que, según yo, es logaritmo de base 2 de X, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué hago? Voy a trazarla, voy a intentar otra vez trazarla con un lápiz, ¿sí? Aunque no sé si lo voy a lograr. Vamos a ver. Entonces, la gráfica tendría que tener más o menos la siguiente forma. Más o menos así, ¿sí? Bueno, ahí está. No sé si salió también porque no toca, vean que no toca todos los puntos, pero más o menos ahí va, ¿no? Entonces, voy a regresar. También. La voy a dibujar con lápiz porque me interesa que no se haga una figura como tal, sino que solo esté la marca de lápiz. Entonces la voy a hacer con lápiz, tal vez así. Esta pasa por los puntos. Más o menos tomaría esta forma. Entonces, ahora sí voy a poner la función. Sería f de x, ¿sí? Es igual al logaritmo de base 2 de x. Entonces, ahí ya me marcó la gráfica, ¿verdad? Si se dan cuenta, voy a borrar mi bosquejo, ¿sí? Y ahí marcó la gráfica. La gráfica, pues sí pasa efectivamente por todos los puntos que colocamos, ¿verdad? ¿Sí? Tal vez así se ve mejor. Creo que sí se mira mejor. Entonces, tenemos lo siguiente, ¿verdad? Tenemos la gráfica del logaritmo de base 2 de x y que pasa por los puntos que nosotros acabamos de hacer. Eso quiere decir que hicimos bien la evaluación de esa función y que colocamos los puntos correctamente, ¿verdad? Bueno, ahora quiero que hagan la siguiente comparación. Vean cómo se desarrolla la función, perdón, que sería g porque es otra función, g de x, que es igual al logaritmo de base 10 de x, ¿sí? Es la línea roja. Luego, logaritmo natural, perdón, h de x es igual a logaritmo natural de x. Es la línea azul, ¿sí? Y luego, por último, vamos a escribir otra función que es, recuérdense que puede tomar valores, la base puede tomar valores únicamente positivos, pero hay una gran diferencia entre los valores de la base cuando son entre 0, mayores a 0 y 1, y cuando son mayores a 1. Entonces, por ejemplo, logaritmo de base, por ejemplo, 1/2 de x. Bueno, aquí sería y de x, ¿verdad? ¿Sí? Esta la voy a cambiar un poco. Este color porque está mejor. Bien. Entonces, comparemos estas funciones. Obsérvenlas y me dicen qué conclusiones pueden obtener ustedes de estas funciones. Por ejemplo, ¿qué tienen de diferente? ¿Qué tienen en común?
Acá les dejo otra gráfica que es entre 0 y 1. Esa está verde. Es la gráfica del logaritmo de 1/10 de x. Entonces, en estas gráficas, ¿qué pueden observar ustedes? ¿Qué similitudes tienen? Que todas pasan por 1. Muy bien, ajá. Que todas pasan por el punto 1,0. ¿Sí? ¿Se recuerdan del exponencial? Todas pasaban por un mismo punto, ¿verdad? Que era 0,1. Bueno, pues el inverso, la función inversa del exponencial, que es la función logarítmica, pasan todas las funciones, todas, por el punto 1,0 en el eje X. ¿Qué otra cosa podemos observar? Vean que van muy pegadas al eje Y, ¿sí? Y nunca tocan el cero, ¿verdad? Ninguna pasa por el cero, ¿sí? Ya que no se puede usar el cero como base, no hay ninguna forma en que haya un logaritmo que su resultado de cero, ¿verdad? Y si no se puede usar cero como base, ¿verdad? Entonces no puede dar ningún punto 0,0. Bueno, además de esto, vean que la función que es entre 0 y 1, ¿verdad? O sea, estas dos, entre 0 y 1, una es un medio, que es esta anaranjada, y la verde oscura, que es 1/10 o 1/10. Vean que son decrecientes, ¿verdad? Miren, son decrecientes, van hacia abajo. Y las que son entre 1 e infinito son crecientes, ¿sí? Las que son de base mayor a 1 son crecientes. Bueno, pero ¿qué otra cosa podemos observar? ¿Sí? Vean la gráfica de rojo. La gráfica de rojo es logaritmo de 10, de base 10, ¿sí? Logaritmo de base 10 de x. Entonces, entre más grande sea la base, más se va acercando a el eje X. Si se dan cuenta, el logaritmo de base 2 está por acá arriba. El logaritmo natural, que es el azul, está en medio y precisamente está un poco más acercado a la X que la gráfica en verde, porque precisamente la gráfica natural que tiene relación con la E, ¿verdad? ¿Y la E cuánto vale? Aproximadamente 2,71, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que es un poquito más grande que la base 2 y por eso está un poco más abajo, ¿verdad? ¿Sí? El logaritmo de base 10, vean que se acerca un poco más a la X y así si nosotros vamos aumentando la base, se va acercando cada vez más a la X, ¿verdad? De igual, bueno, no de igual manera, pero encontramos ahí una pequeña similitud con los números entre 0 y 1, ¿verdad? Por ejemplo, entre más pequeño sea la base, ¿sí? Se va acercando más a la X. Y entre más grande sea la base, más se va alejando de X cuando son números entre 0 y 1. Es decir, entre más cerca del 0, más cerca de la X. Entre más cerca del 1, más lejos de la X. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿tienen alguna duda con respecto a la gráfica? ¿O al comportamiento de las gráficas? ¿No? Entonces, si no hay dudas, Disculpe, ¿sí? ¿dónde inserta usted estas curvas o estas líneas que tiene? Bueno, yo lo estaba haciendo también en GeoGebra, pero Ujú. no logro Ah, dónde inserta usted eso. muy bien. Voy a ocultar nada más estas
y voy a dejar esta, ¿sí? La verde. Perdón, la voy a eliminar. Voy a eliminar la verde. Entonces, por ejemplo, antes de hacer la gráfica le tengo que dar un nombre, ¿verdad? El nombre de la función. En este caso ya tengo f, g, h, i. Entonces le voy a colocar el nombre j. Coloco j, ¿sí? Escribo ahí j, abro paréntesis y escribo j de x, ¿verdad? Todas las funciones van evaluadas sobre la variable x. Entonces j de x, coloco la x ahí en medio de los paréntesis. Sigo dándole la flechita y coloco el igual. Luego coloco log, que es el nombre que tienen para logaritmo. Y coloco entonces log, ¿verdad? Aquí escribo, después de log, escribo la base a la que quiero hacer funcionar a mi función logarítmica. Entonces, por ejemplo, había el ejemplo de 1 sobre 10, perdón. Paso. 1 sobre 10. Bien. Luego, aquí en estos paréntesis, abro paréntesis y adentro escribo nada más la X, ¿verdad? Y ahí me marca la función de una vez. Le doy Enter y ya tengo la función. ¿Sí? Entonces, primero, nombre de la función. Luego, la variable, ¿verdad? En el caso de GeoGebra, pues siempre se utiliza X, ¿verdad? Para estos casos. Luego, el igual. Luego escribo log de logaritmo y la base a la que la quiero hacer funcionar, ¿verdad? Y por último, abro paréntesis y escribo adentro la variable, ¿verdad? Que sería X. Bien, si no tienen dudas, entonces les dejo por acá la gráfica y le voy a tomar screenshot a esto para colocarla en la diapositiva si la actualizamos. Clic, ¿qué es lo que debo tomar de referencia para ver qué es decreciente y creciente? ¿Cómo? ¿Cuál es la referencia? ¿O cómo? Perdón, no entendí la pregunta. Sí, ¿cómo me doy cuenta que Ah, decrece o que aumenta? por ejemplo, nos damos cuenta desde dónde viene, ¿verdad? Si nos damos cuenta, esta va hacia arriba, ¿sí? La forma de la gráfica va hacia arriba. Esta, la forma de la gráfica va hacia abajo, ¿sí? Entonces ahí podemos ver nosotros si es decreciente o creciente. Se le llama decreciente cuando va hacia abajo y se le llama creciente cuando va hacia arriba. O hacia el eje Y positivo o hacia el eje Y negativo. ¿Sí? Pero la Y se toma en cuenta entonces. ¿Sí? Ahí la Y. Ajá. Ah, ya. Correcto. Vic, perdone, ¿Sí? para averiguar cuál es el punto de partida o cómo, o dónde termina, por ejemplo. A estos tienden al infinito, porque se utilizan infinitos números. Vean, uy, ahí sigue, sigue, sigue. Miren por qué número vamos, 50, 100, 109, en la recta numérica y sigue, y ahí va a seguir. Ahí va a No, seguir. O me sí. refiero para determinar el creciente y decreciente, decía. Pues es que como, digamos, no significa, no es que no tenga un inicio, ¿no? Pero lo que se toma es la forma de la gráfica. La forma. Entonces, ahorita les voy a explicar ya cuando veamos aquí. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la forma de la gráfica? De hecho, en el bosquejo nos dimos cuenta, ¿verdad? La forma de la gráfica es esta, ¿verdad? Aquí para acá. ¿Sí? ¿Sí? De aquí para acá. Entonces, no es que tenga un inicio y un fin, ¿verdad? Pero la forma de la gráfica nos indica que esta va de menos y a y positivo. Entonces es creciente. Y la forma de esta gráfica, si yo la dibujara, por ejemplo, sería desde más y hasta menos y.
Entonces lo que hace es bajar, ¿verdad? Es decreciente. Ahí, así podemos también interpretarlo. Sí, pero lo que yo le entendí al compañero era que sí, yo ya entendía eso, que de la primera va de Y negativo hacia Y positivo y ahí después ahí sigue el infinito y la otra inversa. Ajá. Pero ahora, ¿puedo yo iniciar esa gráfica o ese trazo de 1, de 2, de 3, de 4? Y la otra puede iniciar de 8, de 7, de 6, de cualquier número puede iniciar, o Sí. tiene que haber un número específico de dónde empezar a trazar. Eso lo entendí yo al compañero. Ah, no, no hay un número específico de dónde empezar a trazar. Lo importante es tener los puntos para poder trazarlos, ¿sí? Esos puntos están dados por los números que nosotros valuamos, ¿verdad? Tanto en X como en Y. Bueno, en este caso, los números que evaluamos en Y, ¿verdad? Para obtener un resultado en X. Pero no, da lo mismo utilizar cualquier número. Ahora, ¿por qué o por qué yo utilicé los números que utilicé? Bueno, en primer lugar porque son más fáciles, ¿verdad? O sea, hacer 2 al cuadrado es mucho más fácil que hacer 2 a la 100, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, primero por eso, ¿verdad? Por la practicidad. Luego, porque los puntos, porque perdón, los puntos, entre más cercanos estén los números que evaluemos, más cercanos van a estar esos puntos, ¿sí? Entonces me permite tener una mejor idea de cómo hacer el trazo, ¿sí? Entonces, y bueno, lo que sí les aconsejo siempre es utilizar siempre números positivos, el cero, si lo permite la función, porque hay funciones que no admiten el cero, y valores negativos, ¿verdad? Para poder hallar diferentes puntos y así poder trazar la gráfica. Entonces, no, digamos, en el sentido estricto de realizar la gráfica, no importan los puntos o los números que evaluemos, pero sí importa para poder nosotros hacernos más fácil el trazo de la gráfica. ¿Sí? No sé si eso era la pregunta o no. No sé si resolví la duda o no. Sí, Lee, gracias. Sí, bueno, está bien. Entonces, continúo con la presentación. Bien, ahí está la gráfica, ¿verdad? Que acabamos de hacer. Y tenemos entonces algunas propiedades de la función logarítmica. Y bueno, dice que la función logarítmica solo existe para valores de x, perdón, positivos sin incluir el cero. Por lo tanto, su dominio es el intervalo 0, infinito, los dos abiertos, ¿verdad? El infinito porque siempre debe estar abierto y el 0 porque no admite el 0, ¿sí? No incluye al 0, ¿sí? Esa es el dominio, ¿verdad? O sea, los valores que podemos usar para x, ¿de acuerdo? Antes vimos los valores que se podían usar para A, ¿verdad? Que era la base, que también son números positivos, exceptuando el 1, ¿sí? Bien. Luego, las imágenes, quiere decir Y, los resultados. O sea, los resultados, perdón. Noel, por favor, si puede ahí Pues controlar por el eso micrófono. soy machista. Noel, disculpe, ¿está por ahí? Pero yo no te estoy diciendo, yo no te estoy diciendo que yo sí puedo hablar. Bueno, creo que está un poco ocupado viendo la tele. Vamos a desactivarle el audio por el momento. Bien. Entonces, las imágenes obtenidas
o los resultados que nosotros podemos obtener al evaluar cierto valor en X son números reales. De hecho, lo vimos en el ejemplo, ¿verdad? ¿Qué resultados tuvimos en Y? Bueno, o qué números utilizamos en Y. Pues utilizamos números positivos, utilizamos el 0, utilizamos números negativos, pudimos haber utilizado también números fraccionarios o racionales, ¿verdad? Y también números irracionales, ¿verdad? Bien. Luego dice, en el punto X igual a 1, la función logarítmica se anula, ya que el logaritmo de A, ya que el logaritmo de base A de 1 es igual a 0 en cualquier base. Y esto es cierto, ¿verdad? Porque 1 debería de ser el resultado, ¿verdad? De la función. ¿Y qué perdón, de la potencia, ¿verdad? Pero, ¿qué potencias nos dan como valor 1? Bueno, cualquier número elevado a la 0, ¿verdad? ¿Sí? Por eso la función logarítmica en ese punto, en el punto X igual a 1, se anula, ¿verdad? Porque todos los valores que, independientemente de la base que usemos, nos van a dar como resultado 1, ¿verdad? Luego nos dice que la función logarítmica de la base es siempre igual a 1, ¿sí? Y es cierto porque, por ejemplo, logaritmo de base 2, ¿sí? De 2 nos dio como resultado 1. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que elevar a la 1 una base para que nos dé esa misma base, ¿verdad? Por ejemplo, el logaritmo de 36, ¿sí? El logaritmo de base 36 de 36 es igual a 1. ¿Por qué? Porque, ¿qué número tenemos que utilizar para elevar 36 para que nos dé 36? 1, ¿verdad? Entonces es cierto, ¿verdad? La función logarítmica de la base es siempre igual a 1. Y bueno, lo que habíamos visto, ¿verdad? La función logarítmica, perdón, es continua, ¿verdad? No tiene particiones. ¿Sí? Y de hecho es infinita. Además de eso, para valores mayores que 1, ¿sí? Para bases mayores que 1, es creciente. Y para bases menores que 1, o sea, entre 0 y 1, no puede ser menor a 0. Sí, entonces aquí hay un pequeño error, ¿verdad? Porque no puede ser 0, ¿verdad? Entonces sería menores que 1 hasta 0, ¿sí? Es decreciente, ¿sí? ¿Se entienden las propiedades? ¿Sí? ¿No? Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, veamos algunas otras propiedades por acá, ¿verdad? Esto es un pequeño resumen de lo que vimos anteriormente. Entonces, para la 1, ¿verdad? El logaritmo de A, que es igual, el logaritmo de base A de 1 es siempre 0, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque cualquier número elevado a la 0, aquí está, lo voy a hacer con el puntero. Cualquier número elevado a la 0 es igual a 1. Nos damos cuenta, por ejemplo, con logaritmo de base 4. Logaritmo de base 4 de 1 es igual a 0. ¿Por qué? Porque es 4 a la 0 es 1. Bien. Luego, logaritmo de base A de A es igual a 1. Efectivamente, ¿verdad? Porque a la 1, recuerden, este elevado a este, nos da como resultado ¿verdad? La base elevado al resultado nos da esto, ¿verdad? Entonces, logaritmo de base 5 de 5
es igual a 1. ¿Por qué? Porque 5 elevado a la 1 es 5. ¿Estamos? Bien. El logaritmo de la base, perdón, el logaritmo de base A de A a la X es X. Esto es cierto, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque el logaritmo, una de las propiedades es que es inversa de la exponencial, ¿verdad? Pero no solamente eso, sino porque esta base elevado a esto, o sea, esta base elevado a este resultado, que es el exponente, debe ser igual a esto, ¿verdad? Y precisamente, No. Nancy, no sé si está por ahí. Nimsi. Bien, gracias. Perdón. Álvaro, también, si pueden controlar ahí el micrófono, se los agradezco. ¿Sí? Si quieren participar, está muy bien. Solo me dicen. Pero si no, por favor, controlen ahí los micrófonos. Muchas gracias. Bien, entonces les decía, ¿verdad? Esta es la base elevada a este exponente. Entonces, efectivamente, ¿verdad? Nota esto que tenemos en medio. A la X nos da a la X, ¿verdad? Es igual. ¿Sí? 2 al cubo es igual a 2 al cubo. ¿Estamos? Bien. Y esta dice que un número elevado al logaritmo de esa base, de ese mismo número, de ese mismo número como base de X es igual a X, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, el primer principio porque son operaciones inversas, ¿verdad? Exponenciales y logarítmicas, en este caso son operaciones inversas. Ahora, un segundo. Bien. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? 5 elevado al logaritmo de base 5 de 7 es igual a 7, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque se anulan, ¿verdad? La función exponencial con la función logarítmica, siempre y cuando tengan la misma base, ¿verdad? ¿Sí? Esta base es 5 y esta base es 5, ¿verdad? Un número que se eleva a un logaritmo de su misma base se anulan en este caso, ¿verdad? Y se queda solamente el 7, ¿verdad? ¿Qué necesitamos para que el 7 sea igual a algo? Que ese algo sea 7, ¿verdad? ¿Sí? Bien. ¿Tienen alguna duda? Lick, voy a darte una pregunta. ¿Sí? ¿Este tema lo tenemos que trabajar en esa aplicación que usted estaba presentando anteriormente? No, no necesariamente. Esa es una aplicación que yo uso para hacer las demostraciones de las gráficas. Pero no, no tienen que trabajar ahí. O sea, si ustedes quieren, pueden practicar. Y pues yo les recomendaría que practiquen, ¿verdad? Pero no es tarea, no es algo que ustedes tengan que hacer obligatoriamente, ¿verdad? Es solo para presentarles lo útil que es la aplicación para este tipo de cosas, ¿verdad? En específico para funciones. Muy bien. Gracias. Bueno, bien, entonces, por último, vamos a ver la identificación de los logaritmos comunes y los logaritmos naturales. Ya en el video que observamos al principio, pues pudimos introducirnos al tema de los logaritmos comunes y los logaritmos naturales y que cada uno pues tiene su funcionalidad, ¿verdad? En el caso de los logaritmos comunes, son los logaritmos de base 10, ¿sí? El símbolo sería log y sin agregarle nada, ¿verdad? Sin agregarle número. Cuando veamos ese número, ¿verdad? O esa expresión log de x
significa que es un logaritmo común o un logaritmo de base 10. ¿Sí? Entonces, esos serían los logaritmos comunes. Y tenemos también los logaritmos naturales, que son el inverso de la función exponencial e a la x, ¿sí? ¿Cómo se anula e a la x? Con un logaritmo natural, ¿verdad? De e a la x. Y e a la x elevado a logaritmo natural de x se anula y nos queda x también, ¿verdad? Sí, como las propiedades que habíamos visto anteriormente. Entonces, la función del logaritmo natural de x es entonces la función inversa de la función exponencial de e a la x y se denomina como ln de x, ¿sí? ln de x, que significa logaritmo natural, ¿verdad? ¿Sí? Entonces están los logaritmos comunes y los logaritmos naturales. Bien, no sé si tienen alguna duda con el tema. La siguiente semana, si ustedes han revisado su programa, pues tenemos una práctica, ¿verdad? Sobre las funciones exponenciales y también sobre las funciones logarítmicas. Entonces, ahí para que ustedes lo tomen en cuenta. Bien, ¿alguna duda? En la calculadora se pueden hacer estos cálculos. ¿Sí? Eh, ¿Cómo funcionaría ahí? Ahorita le digo, bueno, hay calculadoras, por ejemplo, que traen cierto tipo de logaritmo, ¿verdad? O sea, depende las funciones que traiga la calculadora, trae logaritmo de algún en específico, por ejemplo, logaritmo de base 10 o logaritmo de base 2 y logaritmo natural, ¿sí? Hay calculadoras que solo traen logaritmo de base 10 o logaritmo natural, ¿verdad? Y logaritmo natural. Hay otras calculadoras eh, que traen el logaritmo para que uno le coloque la base, ¿verdad? Esas son un poquito las más avanzadas. Y hay calculadoras como las que se pueden descargar para el celular y todo, que traen el logaritmo de, de base 10 en el caso de la mía, ¿verdad? Y que trae la mía, por ejemplo, también trae el logaritmo de base 2 y también trae el logaritmo natural. Por ejemplo, si yo quisiera saber el logaritmo, por ejemplo, ¿verdad? Yo voy a tratar de saber. Si quieren pueden poner ahí la cámara en grande. Yo la voy a poner en la mía para ver también por acá. Vamos a ver. Ahí está, claro, ahí está. Perdón. Entonces, ahí está, ¿verdad? No sé si pueden ver ahí logaritmo de base 2, ¿sí? No Sí, sé ahí se si observa. se observa. ¿Perdón? Sí, se Sí, sí. observa. Sí, muy bien. Entonces, logaritmo de base 2, ¿cierto? Bien, entonces, el logaritmo de base 2, por ejemplo, lo puedo colocar. Yo quiero que el resultado sea 2. Entonces, sería 2 elevado al cuadrado, sería 2, perdón, sería 4, perdón. Entonces, aquí sería el logaritmo de base 2 de 4. Cierro paréntesis por acá y le doy igual. Aquí me cuesta un poquito ver, perdón, pero ahí está. ¿Sí? Y me sale como resultado 2, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, sí se pueden hacer con, con calculadora. La mía está en el teléfono y como les decía, pues tiene aquí el logaritmo de base 10, que es el normal, ¿verdad? Por ejemplo, el logaritmo de base 10 de 10,000.
Veamos, ahí está la respuesta, sería 4, ¿verdad? Ahí hasta abajo está la respuesta, sería 4. ¿Sí? Ese es el logaritmo común, ¿verdad? El que acabamos de ver. Logaritmo común, o sea, de base 10. Y por acá tenemos el logaritmo natural. El logaritmo natural, pues por ser una función de un número que tiene como base un número irracional, pues dependería del valor que nosotros le demos para que nos dé cierto resultado. El resultado casi siempre va a ser también un número irracional, casi siempre, ¿sí? Por ejemplo, logaritmo natural de 75, por ejemplo, ¿sí? Y vean, precisamente es un número irracional. Aquí pueden seguir varios decimales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la base es irracional. Entonces, ¿qué número tengo que elevar yo? 2.71 y decimales infinitos para que me dé 75. Pues otro número racional como es este, ¿verdad? Bien, entonces ahí está la muestra. Lick, disculpe, ¿Sí? le estoy escuchando log a mi calculadora, pero solo tira log, no al no al de base 2 como lo tiene usted. Ah, puede mostrarme su cámara y su calculadora? Tal vez yo le puedo ayudar ahí. Depende de las calculadoras. Hay algunas ahí está. Entonces, veamos si puede bajar un poco. ¿Qué es lo que necesita, por ejemplo? Ajá, ese es el logaritmo de base 10. Entonces, ahí tendría que abrir paréntesis y, por ejemplo, escribir 10,000. Entonces, abra paréntesis, escriba 10,000, cierra paréntesis y el resultado debería ser 4. Me dice si sí o no. Es el log que aparece ahí, ¿verdad? Es el logaritmo de base 10, ¿sí? Me tira 4.000. Correcto, 4, ¿verdad? 4. Ajá. Si lo hacemos con cifras significativas, sería 4. Ujú. Muy bien. Y, Gracias. bueno, igual, ¿verdad? Para cualquier número, ahí lo puede verificar. Entonces, ¿alguien todavía tiene alguna duda sobre lo que acabamos de ver? Esta es la parte teórica, ¿verdad? Ya la próxima semana vamos a entrar un poco de práctica para que vayamos ejercitando lo que es las funciones exponenciales y logarítmicas. Entonces, no sé si queda alguna duda. Yo le quiero hacer una pregunta. Sí, dígame. Yo comprendí mejor, le soy honesta, el método de el que explicó en cuanto al video, ahí sí lo comprendí, pero donde me perdí fue con lo de la aplicación. Por eso le preguntaba que si debíamos utilizar la aplicación, ahora si es manual, pues yo considero que ahí sí voy a dar bola con este tema, pero con la aplicación me perdí un poco, perdone, No pero la tengo, pregunta es que si puedo utilizar ese método para hacer los ejercicios, porque me imagino que nos va a dejar hoja de trabajo de este tema. no, hoy no tienen tarea, de hecho, hasta la siguiente semana. Ah, ya. Sí. O Gracias, sea, Lick. sí, ya está lista la tarea, pero todavía no tienen. No, vean, la gráfica se puede hacer a mano. Al final GeoGebra pues es una herramienta donde uno lo puede hacer un poquito más fácil, más ordenado, se ve mejor, ¿verdad? Pero no es obligatorio usarla. Ahora, para hacer para que todos puedan utilizar GeoGebra, sí sería bueno hacer un taller de GeoGebra. Sin embargo, pues el pensum y el tiempo
no nos permite tanto hacer un taller de GeoGebra completo, ¿verdad? Porque para empezar el tema es muy extenso y segundo, pues necesitaríamos continuidad en el tema, ¿verdad? Entonces no podemos dar un poquito en una clase, un poquito en otra clase y así, ¿verdad? Y por ejemplo, hay veces que en clases no logramos terminar el tema que nos pide ese día, ¿verdad? Entonces incluso ahí nos atrasamos un poquito, pero entonces es un poco complicado. Yo lo que les aconsejo es que si ustedes tienen el tiempo, pues pueden buscar en YouTube, por ejemplo, los primeros pasos, porque si se dan cuenta, pues yo no hago cosas tan avanzadas, ¿verdad? No hago cosas tan rebuscadas en GeoGebra. Utilizo puntos, utilizo escribir ahí en donde dice texto para hacer las gráficas. Alguna que otra vez he utilizado deslizadores, pero es lo básico, ¿verdad? Entonces, pueden ustedes empezar por una introducción a lo que es GeoGebra. Hay algunos videos como de 20 minutos más o menos, que yo creo que es una buena inversión de tiempo para entender un poquito cómo funciona. Los que ya saben, pues felicidades, está muy bien, es un gran avance. Y los que no, pues pueden invertirle ahí unos 20 o 40 minutos, tal vez en unos 2 videos, para aprender las cosas más básicas de GeoGebra, ¿verdad? No es obligación, pero creo que eso sí es una herramienta importante y es un elemento que les puede ayudar más adelante. A lo mejor, ¿verdad? Tal vez no hay tecnología tan detallada con los estudiantes con los que trabajan, o tal vez sí, y eso sería una gran ventaja, pero si no la hubiese, pues tal vez ustedes en algún momento podrían llevar alguna computadora o una tablet o algo, ¿verdad? O incluso un teléfono, ¿verdad? Teléfono se puede descargar GeoGebra solo para graficar y hacer ahí la demostración, ¿verdad? Y que sus alumnos puedan verlo, ¿verdad? Para que ellos también digan, ah, está interesante, sí se puede ver la gráfica, sí resultó lo que estábamos realizando, lo que estábamos haciendo, ¿verdad? No es obligatorio, pero yo considero que es una buena herramienta y un buen elemento que ustedes pueden utilizar. Bien, entonces solo voy a dar unos anuncios y les voy a dar ahí el espacio. La clase no termina hasta las 1:30, pero les voy a dejar el espacio ahí por si se quiere organizar el grupo que va en sistematización. Entonces ahí les voy a dejar el espacio también y a los demás.